Existen proyectos capaces de despertar reacciones ambivalentes. Bandas como Coldplay, Sleep Token o Nickelback fueron capaces de llenar estadios a pesar de las críticas recibidas por parte de la prensa y cierto sector del público. De hecho, escucharlas puede provocar reproches, siempre en internet, claro está. En la vida real nadie se preocupa por cuestiones tan banales. En esta categoría entra uno de los grupos más curiosos de la historia reciente, Imagine Dragons. Esta banda de pop rock no solo es conocida por su nivel de convocatoria y singles monumentales, sino que también ha marcado tendencia dentro del pop actual. Sin ir más lejos, son uno de los máximos exponentes de una corriente llamada pop millennial. Es por eso que decidí escuchar su discografía para intentar descifrar de dónde viene el odio, cómo un grupo puede despertar emociones tan intensas. Entonces, sin darle más vuelta a esta intro que se explica sola, pasemos al video en cuestión, donde les cuento quién o qué es Imagine Dragons. Imagine Dragons inicia cuando el vocalista Dan Reynolds conoce al baterista Andrew Tolman en la universidad. Después suma más músicos, pero no tiene mucho sentido detenernos en ellos. La mayoría dejaron la banda, ni siquiera tienen una página en Wikipedia. Es más, Andrew ni siquiera llega a grabar el primer LP del grupo. Por lo tanto, es válido pensar Imagine Dragons como el proyecto de Dan Reynolds. Más allá de ser el fundador, es la cara que todos asocian con el proyecto. La cosa es que, luego de grabar una serie de demos, editan 2 EPs, el homónimo de 2009 y Hell and Silence de 2010. Si alguna vez escucharon The Killers, habrán notado que ambos EP no son lo que se dice un derroche de creatividad, aunque para ser un punto de partida está más que bien, al menos son trabajos disfrutables. Gracias a estos EPs llegan a Interscope Records, donde pueden editar el álbum que los convierte en la banda que todos conocemos, Night Visions de 2012. En este disco vamos a encontrar lo que podríamos denominar el sonido típico de Imagine Dragons, versos casi recitados con una instrumentación bastante sencilla para después introducir un estribillo cuyo fuerte es la percusión y gritos que oscilan entre la catarsis y un lamento. En el caso de Radioactive parecen estar hablando de una especie de escenario apocalíptico poco específico. El problema de este sonido es que el poder se lo dan en postproducción. Esto es difícil de explicar, pero lo que hacen es usar procesadores para reducir el rango dinámico, es decir, la diferencia entre los sonidos más bajos y los más altos. Lo que nos importa a nosotros como oyentes es que al reducir el rango dinámico, perceptivamente todo suena con más volumen, entre comillas. Esta técnica se usa en casi toda la música que escuchamos. Sin embargo, al aplicarlo de forma tan agresiva, aparecen distorsiones indeseadas y se pierde el toque humano. Acá la percusión, por ejemplo, termina siendo una bola de ruidos. En una línea similar está Demons, donde nuevamente encontramos emociones extremas poco específicas que sirven para apelar a la mayor cantidad de gente posible. Entiendo cómo alguien puede conectar con el sentimiento general del track, pero personalmente no tolero el sonido de los estribillos. Sumado que Dan Reynolds no es un vocalista tan versátil, su idea de un estribillo es superponer capas de voces con reverb. En defensa de Imagine Dragons, este disco definió estéticamente el pop rock de 2010. Sin ir más lejos, ellos inventaron la música para tutoriales de maquillaje. Les juro que cuando escuché Top of the World pensé que Spotify me había metido una publicidad en el medio del disco. Eso sí, el álbum brilla cuando meten un poco más de matices como en Tiptoe o Amsterdam. Me gusta el juego que hacen acá con las guitarras. En líneas generales me parece un proyecto decente. Jamás diría que es lo peor que escuché en mi vida, como se suele decir en algunos foros de internet. Además, no es difícil entender dónde está su atractivo. Son capaces de hacer canciones con cierto aire triunfal que seguramente hayan acompañado a fans en momentos difíciles. Dan suele narrar estas historias de personas enfrentando batallas épicas. Con eso dicho, el álbum en su totalidad no dice mucho. La segunda mitad se nota que es relleno, hay varias canciones de los EPs. El fuerte del disco son los singles, los cuales los posicionaron como uno de los proyectos más importantes de la década. Acá es donde empieza a aparecer el odio hacia Imagine Dragons, dado que fueron promocionados como una banda de rock. Se decía que eran los salvadores del rock, como pasó con Måneskin hace unos años, o Måneskin, la verdad ya me olvidé cómo se pronuncia. En defensa de los rockeros enojados, es difícil tomar Imagine Dragons como una banda de rock, pero bueno, tampoco eran lo peor que le pasó a la música.
A pesar de las críticas, ellos siguieron triunfando en la industria gracias a álbumes como Smokes plus Mirrors de 2015. En ciertos aspectos, el álbum presenta una mejora significativa respecto del anterior. Al menos desde el punto de vista radial, hay canciones con ideas interesantes como Shots. El trabajo de las guitarras ayuda a darle vida al track. De a ratos es cierto que cae en el terreno de lo genérico, pero tampoco es algo tan malo. Otro momento destacable es Smokes and Mirrors. No es lo mejor que se hizo dentro del pop rock, pero al menos como escucha casual se sostiene. Por desgracia, cuando retoman el dramatismo me pierden por completo. Por ejemplo, Gold me resulta inescuchable. La melodía del estribillo ya de por sí es aburridísima, pero empeora con los sonidos de fondo que intentan agregarle un carácter épico a la cuestión, como ese coro medio perdido en la mezcla. Después hay cosas que me dejaron pensando como Polaroid. En un momento dice que el amor es como una Polaroid. ¿Por qué específicamente como una Polaroid y no como una fotografía en general? ¿Es por el carácter instantáneo? ¿La relación de aspecto? ¿El marco blanco? No lo sé. Capaz con un instrumental más interesante no me ponía a pensar en la letra. Continuando con esta aventura tenemos I Bet My Life, la cual es música corporativa cuyo único lugar en el mundo es una publicidad o un tutorial de maquillaje. Y como si faltaran emociones intensas, en Friction los versos son iguales a los de Dance with the Sickness de Disturbed. ¿Por qué meter new metal robótico en este disco? No tengo idea, pero al menos las risas no faltaron. En definitiva, nunca podría decir que es un disco aburrido. Los cambios repentinos de género musical hacen que al menos sea una escucha más llevadera en comparación con el anterior, aunque eso solo se sostiene durante la primera mitad del disco. Después retoman el pop rock básico. Si bien hay buenos momentos como It Come Back to You, Dream o Summer, se sienten raras en un tracklist tan caótico. Fuera de toda broma, se nota que Imagine Dragons es una banda de singles cuyo valor es generar momentos épicos en estadios. Las cuestiones ligadas a la producción musical o la inconsistencia en cuanto al tono de los álbumes son secundarias dentro de los shows, donde solo interpretan los momentos más destacados de cada disco. Esto lo vamos a notar en su próximo álbum de estudio, tal vez el más importante de su discografía, Evolve de 2017. El disco empieza bien con Next to Me. Al tener ese coro femenino, toda la parte emocional no queda tan solemne como los anteriores. También me gusta I Don't Know Why, donde hace algo más bailable. En cierto punto esto lo podríamos comparar con The Weeknd, aunque interpretado sin ese nivel de maestría. Ahora, este buen comienzo quedó opacado por singles como Believer. En esta usan la fórmula clásica de Imagine Dragons, es decir, versos recitados con un estribillo donde el dramatismo se sostiene de forma artificial en postproducción. Aunque en este caso es peor porque hasta meten sonidos de tráiler cinematográfico como para generar anticipación. Me atrevería a decir que todos los prejuicios respecto al grupo nacen por singles como este o por Thunder. Acá también hay versos casi rapeados, aunque en este ni se gastaron en hacer un estribillo. Solo repiten Thunder cambiándole el pitch porque tal vez queda moderno o no sé. A todo esto, el rap es una constante en el disco. En Whatever It Takes directamente hacen trap o algo parecido. A este punto siento que hay canciones troll porque no tiene sentido alguno. Son un grupo, no puede ser que nadie haya cuestionado esto en todo el proceso creativo. Otro momento gracioso es Rise Up, donde grita enojado sin ninguna instrumentación que acompañe esa ira. En lugar de eso hay una especie de robot haciendo adlibs. Después hay canciones que me gustaron como I Will Make It Up To You y Walking the Wire. Ambas son pop rock bien hecho.
Independientemente de la valoración estética, acá nace el fenómeno Imagine Dragons, esta banda con la capacidad de dominar los charts y llenar estadios a lo largo del mundo mientras recibían críticas negativas por parte de la prensa especializada y el público más exigente. Como ya les dije, son un proyecto centrado en los singles, por eso no tienen un solo disco con buenas reseñas, su fuerte es crear canciones recordables. Con eso dicho, de acá en adelante su discografía se torna complicada, incluso para estándares de Imagine Dragons. Por ejemplo, en 2018 editan Origins, un trabajo como mínimo cuestionable. Pocas veces en mi vida escuché álbumes mainstream tan feos en lo que respecta a la producción musical. En el estribillo de Natural la voz queda perdida entre la percusión toda comprimida. Entiendo que muchas veces estas cuestiones están ligadas al gusto personal, pero en este caso a nivel técnico está mal hecho, me provoca hasta fatiga auditiva. Después en Machine vuelven a hacer algo parecido, pero acá le suman capas de voces como para hacerlo aún más insoportable, sin contar que Dan parece estar imitando a Dave Grohl. Lo mismo pasa con las canciones donde intentan generar momentos emotivos como Bad Liar. Cualquier rasgo de humanidad queda destruido por los procesos digitales. Aún así, los peores momentos del disco son canciones como Zero, el single que hicieron para la película de Ralph el Demoledor. La melodía del estribillo es sorprendentemente insípida, no entiendo cómo esto fue un éxito. Otro track para el olvido es Digital. Ahí destruyen un breakbeat para poner una especie de lamento digital. Este está a nivel de Seat Anger de Metallica, para que tomen dimensión de los problemas respecto a la producción musical. A todo esto en Stack hacen algo rarísimo. Por razones que desconozco, en el estribillo pega un grito en la palabra bye. No entiendo por qué pegar un grito justo en esa palabra, ni siquiera es que tiene algún tipo de peso emocional. Para quienes no sepan inglés, bye es meramente un conector. Lo único que podría llegar a destacar es Boomerang o Cool Out, aunque me parecen de lo peor que hizo Imagine Dragons. Según el consenso general, este es su peor disco, o al menos el peor puntuado según las bases de datos disponibles en internet. Sacando los problemas respecto a la producción musical, no hay un solo momento recordable. Todos los estribillos presentan más o menos las mismas melodías, y no solo eso, los instrumentales oscilan entre experimentos difíciles de poner en palabras y música pop genérica sin gracia. Fue así como se convirtieron en una de las bandas menos respetadas del circuito mainstream. Hasta Corey Taylor de Slipknot se burló de Imagine Dragons. Irónicamente, el sonido de Imagine Dragons terminó impactando en el metal en proyectos como Sleep Token y un movimiento llamado Octane Core, pero eso amerita su propio video. La discografía de Imagine Dragons mejora en 2021 cuando editan Mercury Act 1 y posteriormente Mercury Act 2 de 2022. Esta obra inicia con el opening de Arcane, canción que me provoca un odio irracional. No solo tenemos los típicos versos dramáticos sobreactuados, sino que me tiran unos samples extraños al inicio de cada frase. Al día de hoy me sigo preguntando qué se supone que debería ser ese sonido. Después hay versos rapeados por G.I.D. No entiendo qué aportan a la cuestión, pero ahí están. Sacando eso, es un disco mejor que los anteriores. Hay momentos disfrutables como Break. Eso sí, las guitarras rockeras son un tanto ridículas. Todo está increíblemente calculado, no dejaron nada al azar. Otro momento simpático es Monday. Acá hacen algo más alocado entre comillas, o sea, alocado para los estándares de Imagine Dragons. Cuando no se toman tan en serio, al menos es agradable. Algo a destacar de este álbum es que el tema de la salud mental es un tema recurrente. Por ejemplo, I Don't Like Myself habla del odio a sí mismo. Tal vez no lo expresa de la forma más poética posible, pero creo que estos son los puntos donde la audiencia tiende a conectar con Imagine Dragons. Si no, estás Giants, una canción sobre mantenerse sobrio. Celebro el abordaje de estos temas, pero la ejecución es muy pobre. Los gritos del final del estribillo terminan siendo graciosos. Más adelante en It's Okay le dicen a su audiencia que está bien no estar bien.
Sacando la letra increíblemente básica, parece música infantil. Topa al lado de esto es Radiohead. Y hablando de Radiohead, en Dull Knife hicieron una especie de reinterpretación de Creep. Si esto era un single, teníamos fan de Radiohead con antorchas quemando cosas. Como ya dije, hablar de salud mental o mostrarse vulnerable siempre es bienvenido, pero uno esperaría un abordaje más complejo. Son una banda con más de 10 años de trayectoria. Por otra parte, no entiendo por qué hacer un álbum doble. Si tomamos los mejores momentos de ambos discos, hay un LP decente. En lugar de eso, tenemos un tracklist caótico donde pasan de lo que parece música infantil a new metal, porque también hay new metal en este disco. Ahora, si están pensando que soy demasiado hater, que en definitiva son una banda real, no están haciendo reggaetón como Bad Bunny, les tengo malas noticias. En 2024 grabaron Loom, donde se meten en el reggaetón y otras estéticas bastante cuestionadas por los rockeros. No sé por qué hicieron este disco, pero su existencia me fascina. Por ejemplo, en Wake Up hacen algo que mezcla versos rapeados a lo Pitbull con sonidos de Crazy Frog. El reggaetón melodramático sigue en Eyes Closed. Hay hasta una versión con J Balvin de este single. Entiendo la inclusión de J Balvin para apuntar a un público latino. Lo que sí no se explica es por qué metieron bajos dubstep. Llegaron como 10 años tarde a ese trend. Después hay canciones millennial playeras como Take Me to the Beach o Nice to Meet You. Dentro del disco destacan porque el resto es un desastre, pero Coldplay ha hecho mejores cosas con este sonido. De hecho, la voz de Dan se parece demasiado a la de Chris Martin acá. Y ya que estamos en God Don't Play, hacen reggae. Este disco parece una cruzada por arruinar géneros musicales. Y con este paso en falso finaliza la discografía de Imagine Dragons. Al momento de hacerle video no parece que vayan a editar un álbum nuevo, aunque seguramente no descarto que aparezcan con algún single monumental dentro de un soundtrack o algo similar. Pero por ahora, esta discografía termina acá. Después de haber escuchado Imagine Dragons durante horas, puedo afirmar que su encanto reside en la capacidad de hacer música inofensiva, y no lo digo de forma despectiva. Ponerse a escuchar artistas como Elliott Smith o Daniel Johnston resulta demandante a nivel emocional. Imagine Dragons se mete en las mismas temáticas pero de forma mucho más accesible. Es comparable con las comedias románticas en el cine, presentan situaciones complejas en un contexto seguro para el espectador. Si bien es cierto que dentro del pop rock hay proyectos infinitamente superiores, Coldplay es uno de ellos, Imagine Dragons supo meter ese componente épico que muchos necesitan para afrontar ciertas situaciones de la vida o para ir al gimnasio. Y con eso voy a terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda existir, o quienes donan ahí con el botón de super gracias. La verdad que todo eso ayuda muchísimo. También se agradece que comenten, que compartan los videos, que dejen su like, me sigan en Instagram, Twitter o toda red social que encuentren por ahí. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.